ha pasado un poco más de un mes desde que el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Gobernación anunciaron un acuerdo sobre pues los desacuerdos que tenía Chihuahua respecto del trato de la Federación, en específico respecto de la entrega de recursos presupuestales y también pues el esfuerzo por lograr la extradición del exgobernador César Duarte Jaques. Vamos a revisar qué ha pasado y vamos a platicar de otros temas también con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a quien tengo en la línea telefónica. Cuirabá, gobernador, ¿cómo estás? Buenos días. Cuirabá. Pues muy bien, Pascal, estamos aquí trabajando, efectivamente extrañando pues la celeridad y la inmediatez que se había ofrecido para tramitar el proceso de extradición de César Duarte, y sí nos hemos dolido en estos días pues de que no hay esa disposición que se firmó y que se comprometió públicamente a considerar a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua como coadyuvante de ese proceso. ¿Eso no ha avanzado? No, de hecho no tenemos la información ni siquiera precisa. Uh-huh. No tenemos los datos porque no se nos ha permitido, no conocemos ni siquiera cómo se han formulado las solicitudes de extradición, porque allí es donde está el tema de confirmar o no la voluntad política del gobierno uh-huh. de Peña Nieto para buscar la detención y extradición de César Duarte. Dicen que van 8, ¿no? Que se formulan. Que van 8, eso es lo que dicen. Bueno, nosotros tenemos información, uh-huh. pero por la vía informal de contactos en Estados Unidos, que no son 8, uh-huh. que ellos han recibido, creo que 5, manejan otros que 6. No tenemos ni siquiera certeza de cuáles son las causas o las carpetas que se han presentado, porque no tenemos ese acceso, porque la Procuraduría General de la República no tiene esa voluntad, ni la ha tenido. Obviamente la presión pública, tanto de nuestra caravana como de la movilización que se dio en el país, bueno, pues obligó a esos acuerdos ya que empezaran sí. a plantear algunas solicitudes, pero nosotros no tenemos realmente conocimiento de en qué términos se ha hecho, si están presentadas las causas más importantes, porque lo que nosotros hemos dicho es que requerimos de que la extradición de César Duarte se dé con base en todas las órdenes de aprehensión que haya dictado los jueces estatales por diversos delitos de corrupción política. Oye, ¿Estados Unidos sí está colaborando? ¿Mande? ¿Estados Unidos sí está colaborando en esto? ¿Sientes que...? Pues mira, nosotros no tenemos formalmente ninguna respuesta porque tampoco hay pues esa posibilidad de intervenir. Uh-huh. No tenemos conocimiento de qué contactos se han hecho, si realmente ya lo ubicaron o no lo ubicaron, porque no tenemos ese acceso, simplemente. Bien, pero hay la información, digamos, sigue habiendo, pues no la convicción, porque digo, esto sería con base en información sólida, pero hay información de que él se encuentra en Estados Unidos, el exgobernador César Duarte. Sí, nosotros lo que sabíamos uh-huh. y lo que hemos sabido por fuentes pues informales, ahora sí, ¿verdad? Sí. Es que él siempre ha estado ubicado por parte de los Marshals de los Estados Unidos uh-huh. y que se conoce de su movilidad, ¿no? Sí. Ahora, no hay ninguna orden todavía de arresto sobre él por parte de las autoridades norteamericanas, porque eso lo tendrá que decidir un juez de los Estados Unidos con base en las solicitudes de extradición, con base en las solicitudes de detención inmediata. Cuando eso suceda, entonces sabremos si realmente lo tenían o no ubicado. Oye, en el compromiso que se estableció, creo que fue el 4 de febrero con Gobernación, ¿hubo justamente ese compromiso de que la PGR le informara al gobierno de Chihuahua de cómo iba avanzando este proceso de solicitud de extradición?
Sí, nosotros en el acuerdo está claramente establecido que se habrá de acelerar y dar certeza jurídica, para lo cual la Fiscalía General del Estado actuará como coadyuvante en el proceso de extradición, y eso es lo que pues nosotros finalmente dijimos que constituía el motivo por el cual suspendíamos nuestra caravana. Obviamente estaba también el tema del adeudo, el depósito que Hacienda nos había condicionado precisamente por las investigaciones que realizamos y que no nos habían entregado en diciembre. Pero bueno, pues eso era el tema económico. Lo más importante para nosotros, siempre lo dijimos, es el proceso de extradición de César Duarte para que él comparezca ante los tribunales de Chihuahua y enfrente las acusaciones que el Ministerio Público le hace. Oye, en el tema del dinero, ¿ya fue pagado lo que se comprometió? ¿Eso ya se pagó? Sí, nos depositaron en dos partes los 900 millones de pesos que nos debían. Hubo un primer depósito de 450 millones de pesos y por ahí la mitad del mes de febrero, y luego el 1 de marzo hubo un segundo depósito de 450 millones de pesos, que era la cantidad exacta que sumaban los convenios, los acuerdos que habíamos hecho con la Secretaría de Hacienda para lo que se conoce como el Fondo de Fortalecimiento Financiero, el de saneamiento financiero. Sí. Oye, me gustaría preguntarte también sobre cómo estás viendo el momento político, pues la información que hay en torno de la campaña de Ricardo Anaya y la investigación por presunto lavado de dinero. Tengo que hacer un breve corte, ¿me podrías esperar, gobernador? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Regreso enseguida para continuar esta conversación. 8:15 en el tiempo del centro, vámonos a una pausa, regresamos enseguida. Estamos platicando con Javier Corral, el gobernador del estado de Chihuahua. Javier, gracias por esperarnos. Quiero preguntarte sobre cómo es lo que está ocurriendo entre la PGR, Ricardo Anaya, el PRI, esta investigación sobre presunto lavado de dinero. ¿Cómo ves las cosas tú? Pues fíjate, platicábamos hace un momento de la dilación que la Procuraduría ha tenido en el caso de César Duarte, porque estamos hablando no de hace un mes que se firmó este acuerdo en Gobernación. Eso ya fue fruto de la presión política y social que estableció el movimiento por la dignidad Unidos con Valor en Chihuahua. Nosotros entregamos la primera orden de aprehensión contra Duarte en la PGR por ahí del mes de abril del año pasado. El grueso de las órdenes de aprehensión las entregamos en septiembre, entregamos un paquete de 9. De entonces a la fecha estamos esperando que se cumplimente órdenes de aprehensión, no carpetas de investigación que tienen que abrir o investigaciones que tienen que realizar. Simplemente el trámite de traducción y homologación que la Procuraduría tiene que hacer conforme a un convenio establecido con las entidades federativas. Esta dilación pues contrasta, y eso es lo que todo el mundo ha visto, con la celeridad, la prontitud y los métodos inusuales en términos de comunicación gubernamental que ha puesto en marcha la PGR en torno de una supuesta investigación de lavado de dinero a Ricardo Anaya, que en términos reales nadie ha confirmado, ni siquiera la Procuraduría, con todo y sus boletines y el compartir los videos, que así sea. Mira, yo conozco obviamente la versión de Ricardo Anaya, los detalles de la operación inmobiliaria que hizo Ricardo Anaya, porque él mismo nos la explicó en una amplia y larga reunión que tuvimos el Grupo Chihuahua. Nosotros lo invitamos a Ricardo Anaya para que pudiera ofrecernos su punto de vista de lo que estaba pasando. ¿Te dejó convencido? El grupo. ¿Mandé? ¿Te dejó convencido? Fíjate que sí, la verdad, a mí sí me convenció la explicación que hace, porque bueno, pues al final de cuentas, nadie es responsable
de lo que otras personas relacionadas con tu comprador, ya ni siquiera el comprador de forma directa, ¿no? Uh-huh. Sino auténticamente un tercero en la operación haga o no hace. Yo quedé convencido, yo por ello le expresé mi confianza y respaldo. Ahora, lo que es verdaderamente grotesco, burdo en este caso, pues es el uso faccioso, indebido, ilegal de la PGR, de la misma Secretaría de Hacienda, del SAT, de otras instituciones, para tratar de sacar de la contienda a quien se ha convertido en el verdadero opositor al régimen. Y si no terminar de sacarlo, por lo menos tratar de minar su imagen, pero a partir de la operación de una institución como la PGR, como brazo armado de la guerra sucia del PRI. ¿Es más opositor Ricardo Anaya que López Obrador para ti? ¿Mande? ¿Es más opositor Ricardo Anaya que López Obrador? Bueno, a vistas. López Obrador está en una evolución hacia lo peor, o una involución hacia lo peor, porque está en un pragmatismo rampante. Ahora sí se ha propuesto llegar a la presidencia de la República como dé lugar, uh-huh, ofreciendo impunidad a los corruptos, amnistía a los narcotraficantes, posiciones en el Senado a procesados. Me parece que Anaya ha sabido identificar que hoy por hoy en el país la principal exigencia es la exigencia de combate real a la corrupción. Oye, Javier, déjame preguntarte ahí, sí, porque si bien puede haber dudas en torno del lavado de dinero, hay quien dice que hay dudas respecto del uso, lo que tú has dicho, el uso de la PGR y si realmente está sustentado el caso, pero también que de repente a una persona que ha sido pues básicamente político y no lleva tampoco demasiados años siéndolo, que de repente haga una operación que involucra más de 50 millones de pesos, en términos de, por lo menos de la apariencia de enriquecimiento en el ejercicio del poder, ¿no te parece que deja dudas, Ricardo Anaya? Bueno, lo que pasa es que la manera en que se ha presentado el caso, pues efectivamente te siembra todas las dudas y dices cómo en muy poco tiempo puede tener una cantidad de 50 millones de pesos. Bueno, él te explica muy bien el financiamiento al que recurrió, la hipoteca que realizaron, los mismos ahorros, y luego también una parte muy importante que yo creo que a él no le es dable andar contando, pero bueno, tanto su esposa como la familia de su esposa es una familia con recursos desde hace muchos años, es una familia rica, una familia que tiene dinero, y también ahí es donde te explicas muchas cosas, porque finalmente la hipoteca está a nombre de la esposa. Entonces, al principio suena así como una gran operación. Mira, esta es una forma en que los políticos, y el propio Anaya lo ha explicado, recurren a este tipo de negocios. Cuando tú tienes un ahorro, lo primero que haces es tratar de comprarte un bien. Yo mismo lo he hecho para después tratar de rentarlo. Yo a lo largo de mi carrera he podido comprar 2 o 3 bienes que he puesto en renta, ¿no? Pues son formas que te permiten generar una inversión de tus ahorros pertinente y luego sacarle una renta en términos habitacionales. Sí. En mi caso así ha sido. Oye, te escucho, Javier, y escucho una defensa de Ricardo Anaya que no escucho de parte de otros gobernadores surgidos del PAN. ¿Por qué es esto? ¿Por qué crees que como lo que estás diciendo tú no lo han dicho otros gobernadores? Bueno, yo creo que no todo mundo quiere marcar su línea todavía con el régimen actual. Yo creo que todavía hay quienes le están sirviendo el agua a los camotes. Yo tengo muy claro, Pascal, que este régimen
ya se agotó, que no debe continuar. Yo estoy totalmente convencido que lo que están haciendo solo demuestra esta ambición desbordada, desmedida, de poder a como dé lugar, de mantener el poder a como dé lugar. Y luego además con una torpeza mayúscula, porque al final de cuentas, aquí uno de los que se está beneficiando, pues es el que ha hecho en esta precisa campaña, donde el tema es más importante que nunca, compromisos nulos o cero compromisos en materia de combate a la corrupción, que es Andrés Manuel López Obrador. Y eso es una tragedia para el país, que el puntero de la elección presidencial hasta este momento pueda pasar indemne en sus ofrecimientos de impunidad, de amnistía, de perdón, de purificación. Me parece que esa es la tragedia de este momento, en donde, porque al presidente de la República se le metió un gato en la barriga, que se llama Ricardo Anaya, pues ya ni siquiera está pensando las cosas. Y es muy malo que a los presidentes en el último tramo de su gobierno agarren fobias personales, porque luego arrastran a las instituciones. Es lo que le pasó a Fox con López Obrador, cuando además de usar el dedo presidencial, quisieron también utilizar el puñetazo presidencial. Eso es lo que está pasando con Peña Nieto, está sobrepasando límites en el ejercicio de su poder, porque al dedazo presidencial con el que designó candidato del PRI, José Antonio Meade, ahora quiere agregar el puñetazo presidencial para sacar a Ricardo Anaya de la boleta electoral. Y yo creo que esa es la tragedia mayúscula, porque están en el peor de los mundos, están en el peor de los escenarios, están en un tercer lugar cada vez más lejos, sí. Y el otro como si nada, haciendo candidatos al Senado a personas vinculadas a proceso penal. Entonces, ojalá que los demás actores políticos entendieran que este es un momento de definición. Pues muy bien, Javier. No hay que esperar. Sí, no, pues te quiero agradecer estos minutos, tu visión de lo que está sucediendo en el proceso, y pues ojalá podamos tener nuevas conversaciones sobre lo que está sucediendo. Con muchísimo gusto, Pascal. Mate Terabá, gobernador. Gracias.